Y hoy quiero hacer énfasis en el Padre Nuestro que tenemos registrado allí en Mateo capítulo 6. Y que todo el mundo, aún tradicionalmente, lo conoce y aún lo reza, lo dice, lo repite, lo enseña y lo ha memorizado. Continúa el texto diciendo que Jesús le dijo a sus discípulos, acuérdense que Jesús no había muerto, fue antes de la cruz. Y les dijo, ustedes oren así, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Por qué le enseñó eso? Que estaba en los cielos porque nadie lo conocía. No se había manifestado como se está manifestando ahora. En ese entonces, Jesús lo dio a conocer a ese Padre que estaba en los cielos. Para los judíos era algo desconocido totalmente en el primer siglo. Después de 400 años de silencio que había tenido Dios con su pueblo, ahora se presentaba Jesús para darlo a conocer y le dice, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos. Muy buenos días a todos los ministros que integran esta hermosa plataforma. Un saludo para cada uno de ustedes. Desde Venezuela, saludándoles Ramón Pérez Laya. Quiero compartir con ustedes la reflexión de este día. La oración del Padre Nuestro era símbolo de los bienes venideros que hoy tenemos y disfrutamos. Usted debe de hacer diferencia entre Jesús de Nazaret y Cristo resucitado. Dice la palabra en Hebreos 11 o 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. El Padre Nuestro fue enseñado por Jesús a sus discípulos cuando Él estuvo ya en carne, ejerciendo su ministerio en el primer siglo. Recordemos que los evangelios son parte del Antiguo Testamento, aun cuando están incrustados en el Nuevo Testamento. Toda la vida de Jesús de Nazaret fue el cumplimiento de las profecías. Es lo que tenemos entendido. Entiendo que hoy día hay mucha diatriba, ¿no?, en investigaciones y todas esas cosas, pero vamos a verlo desde ese punto de vista teológico que nos ha enseñado tradicionalmente que Jesús cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento como se expresó después de su resurrección, diciendo que era necesario que todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas fuera cumplido. Antes de la cruz, antes de morir, Él le enseñó así. ¿Pero qué se nos enseña ahora? Después de la resurrección de Cristo, se nos enseña que somos uno con Él, que Él está con nosotros, que Dios mismo está morando en nosotros y que somos templo del Espíritu Santo. Así nos lo dice la palabra de Dios. De tal manera que hoy día entendemos que no está en los cielos únicamente, sino que ahora mora en nosotros, con nosotros y por nosotros. Qué gloriosa revelación que podemos entender y sentir, Dios mismo morando en nosotros. De tal manera que ya no podemos decir, Padre nuestro que estás en los cielos, sino agradecer, darle gracias, reconocerlo, que vive en nosotros, que está en nosotros, ya no con solamente, sino con y en nosotros.
Esto es hermoso, esto es glorioso, esto es poderoso. Reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas, reconocer que nosotros somos su templo, que Él mora en nuestro espíritu, que somos uno con Él, que tenemos acceso directamente a su presencia, que podemos hablar con Él ya cara a cara. Gloria a Dios por eso. Entonces, ahí está la evidencia. El apóstol Pablo decía, para que busquen a Dios y en alguna manera parpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos. Dios que ya no está lejos, ya no está ya lejos en el cielo como lo habían antes. Ahora, después de la resurrección, dice que en Él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de sus propios profetas o poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. El apóstol Pablo, escribiéndole también a los corintios, le dice que ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. 2 Corintios 6:16. Entonces, ¿por qué la gente sigue repitiendo una tradicionalmente oración, Padre nuestro que estás en los cielos? Porque todavía no la han conocido, todavía no se la han revelado, todavía no han entendido esta verdad, aun cuando la leen en la Biblia. Y el Apocalipsis capítulo 21:3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esto es, y fue después de la resurrección de Cristo. Es una realidad hoy día en nuestras vidas. Pero continúa diciendo la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero ¿cómo ellos iban a santificar antes de la muerte de Cristo al nombre de Dios? Un nombre que nunca habían conocido, tenía muchos nombres tal vez. Jehová y todos esos nombres que se le dio en el Antiguo Testamento. Pero ¿lo conocían ellos? ¿Sabían ellos cómo se llama? ¿Cómo se llamaba en aquel entonces? ¿Sabe usted cómo se llama hoy día? Pues, pero Jesús le dijo, santificado sea tu nombre, dice el Padre Nuestro, y la gente sigue repitiendo, santificado sea tu nombre. Pero veamos lo que dice el apóstol Pablo después de la resurrección de Cristo. 1 Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén y amén. ¿Se da cuenta? Una gloriosa revelación del apóstol Pablo después del reto. Dice que Dios, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, que no tenía acceso, y que ninguno de los hombres había visto ni puede ver. Entonces, si no le habían visto los discípulos, ¿cómo iban a santificar su nombre? Porque santificar es algo limpio, algo glorioso, hermoso, totalmente apartado para un uso especial. Y eso, ahora usted y yo, a través de Cristo tenemos acceso a Dios, pero no un Dios tradicional, no un Dios inventado por los hombres, no un nombre dado de acuerdo a alguna manifestación, sino que usted ahora está claro que usted es uno con Dios, un Dios invisible, un Dios que no se puede ver, un Dios espíritu, un Dios único y verdadero.
que trasciende más allá de lo que pueda decir la Biblia, y que usted tiene que experimentarlo allí dentro de su espíritu, en su corazón, en su mente, de una forma especial. Entonces, sigue diciendo la oración tradicional del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. ¿Se da cuenta? Ellos pedían, venga tu reino, porque no lo tenían. No estaba reinando Dios en ellos. Aun cuando Jesús estaba allí con ellos, pero todavía no había muerto, no había resucitado, no había ascendido al Padre y no se había impartido en ellos como espíritu. Ellos decían, venga tu reino. Y Juan el Bautista dio un mensaje diciendo, el reino de Dios se ha acercado. Jesús también dio un mensaje diciendo, el reino de Dios ha llegado. Pero no lo tenían en sus vidas. No lo habían experimentado, por eso ellos debían de pedirlo, decir, venga tu reino. Pero qué diferente fue después de la resurrección. Qué diferente fue después de Jesús resucitado. Ahora, después de la resurrección, no tenemos los entendidos de esta verdad que pedir que venga su reino. Porque nos encontramos la revelación que Dios mismo nos libró de la potestad de las tinieblas, de ese reino de oscuridad, de desconocimiento, de ignorancia, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Si usted y yo entendemos que estamos en el reino de Dios, en el reino de Cristo, no hay que pedirlo, pues ya lo tenemos. Esa es la verdad posicional que debemos entender y que usted debe de vivir en su corazón, que ya usted tiene el reino de Dios morando en usted, que usted está reinando en vida, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, dice Romanos 14:17, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, cuando usted está disfrutando de esa paz, de esa justicia, de ese gozo en el Espíritu Santo, es porque Dios está reinando en usted. Y ya no pide que venga su reino porque ya lo tiene. Gloria a Dios. Y continúa diciendo la oración tradicional. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo también en la tierra. Hágase tu voluntad. Es lo que dice la gente. Eso es lo que se le enseñó, según la tradición, Jesús a sus discípulos. Pero ¿cómo iban a hacer la voluntad de Dios en la tierra si ellos no sabían cómo la hacían allá en el cielo? El único que descendió del cielo había sido Jesús. El único que sabía y conocía al Padre y conocía sus secretos, sus deseos, su voluntad era Jesús. Ninguno más. Y si usted no la conoce, ¿cómo va a decir usted, hágase tu voluntad? Los llamados a hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra es lo que conocemos, la voluntad de Dios. Pero la gente lo dice así tradicionalmente, como salga lo que salga, que pase lo que pase, que suceda lo que suceda. Y no, usted y yo estamos llamados a hacer la voluntad de Dios. Pero antes de la resurrección de Cristo, no la conocían nadie, solamente Cristo. Y por eso nos lo revela Hebreos, capítulo 10, que Jesús mismo dijo, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, para establecer esto último, que esos bienes venideros.
Ya estando Cristo presente, ahora la cosa es diferente. Por eso necesitamos dar a conocer a Cristo resucitado para que todo aquel que lo acepte, lo entienda, lo comprenda, entonces pueda hacer la voluntad de Dios. Porque Él mismo hará en nosotros lo que es agradable a Él. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Entonces, ahí está lo que ya les he dicho. Entonces dije, hablando de Jesús, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el libro del rollo está escrito, Hebreos 17. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último, Hebreos 19. Entonces, el único que pudo y aún puede seguir haciendo la voluntad de Dios es Cristo. Pero ahora Cristo está en nosotros y Él hace la voluntad de Dios en nosotros. Y nosotros la conocemos porque conocemos a Cristo. Continúa diciendo la tradición: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Es que acaso Dios quiere meterlo a usted en tentación? No nos metas en tentación. Es la petición que mucha gente le hace a Dios, como si Dios quisiera meter a alguien en tentación. Pues la Biblia dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ahora, ¿qué es lo glorioso saber? Que después del Cristo resucitado, impartido en nuestro espíritu, Él mismo nos libra del mal, nos libra de la tentación. ¿Por qué? Porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él venció la tentación. Y nos dio poder y dominio, amor y dominio para vencer. Y Santiago dice que cada uno es tentado cuando de sus propios deseos. Ahora, con Cristo en mi vida, yo puedo vencer, dominar y llevar cautivo todo pensamiento que me podía llevar a ser destruido por la tentación. Solamente en Cristo usted puede vencer las tentaciones, porque Él ya las venció. Y ahora Él está en usted y en mí para que seamos más que vencedores. El apóstol Pablo dice que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. 1 Corintios 10:13. ¿Se da cuenta? Ahora Dios en nosotros nos da la salida, nos da la victoria y nos enseña la evidencia bíblica que las tentaciones son humanas, salen de su corazón. Jesús dice que lo que entra no contamina, sino que lo que sale del corazón del hombre, eso es lo que contamina al hombre. ¿A quién? A usted mismo, a mí mismo. Lo que sale de mis pensamientos, de mi mente, es lo que me puede contaminar, es lo que me puede dañar. Así que mi único y verdadero enemigo soy yo mismo. Yo soy tentado cuando de mis propios deseos soy atraído y seducido. Alábale que Él vive. Y por último, dice: líbranos del mal. Era la petición, y es la petición que muchos hacen. Pero ahora usted, con una conciencia limpia de pecado, con el poder y la gloria de Dios en su vida, es usted que va a ver el mal y se va a apartar, porque Dios y Dios Espíritu Santo lo va a guiar y lo va a ayudar a apartarse del mal. Ahora es usted venciendo el mal con el bien, triunfando victorioso sobre cada circunstancia que se le presente. Porque ahora en Cristo estamos por encima del bien y del mal. Ya Él nos ha librado en Cristo. Nuestra vida está escondida en Cristo.
Así que somos victoriosos y vencedores de todo mal. Porque tuyo es el reino, termina diciendo la oración, porque tuyo es el reino, la gloria y el poder. Una verdad que debemos reconocer. Y si Cristo, si Dios mismo reina en nosotros, entonces lo alabamos, le bendecimos y le decimos, tú reinas en mi vida. Tu poder, tu dominio está en mí. Así que te adoro, te alabo y te glorifico y te bendigo. Te doy toda la gloria que te pertenece a ti y reconozco tu presencia en mi vida para vivir una vida diferente, para reinar en vida acá en la tierra y darte a conocer como ese Dios único y verdadero, eterno y todopoderoso, quien transformó mi vida y también puede transformar la tuya. Quien te redimió de todo pecado, pero es necesario que tú lo conozcas para que vivas de acuerdo a su voluntad. Su voluntad es que nos amemos los unos a los otros. Y por amor he compartido contigo esta reflexión en esta mañana, en este día, en esta hora. Eres bendecido. Desde Venezuela, Ramón Pérez Laya saludándote. Un abrazo.